El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10. Temas: vocación de los 12 apóstoles. Avisos que les da el Señor. Les dice que no ha venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Cómo deben confesarle delante de los hombres? ¿Cómo han de llevar su cruz? Que contará como hecho a sí mismo lo que hicieren a otros por amor suyo. Versículo 1. Y habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos, para lanzarlos, y para sanar toda dolencia, y toda enfermedad. Versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano. Comentarios del versículo 2. Primer comentario. Los 12 apóstoles. En el primer versículo los llama discípulos, en este apóstoles, que quiere decir enviados, porque los enviaba a predicar su reino y doctrina. Segundo comentario. Simón, que es llamado Pedro, para distinguirle de Simón el cananeo. Versículo 3. Santiago de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, y Mateo el publicano, Santiago de Alfeo, y Tadeo. Comentarios del versículo 3. Primer comentario. Santiago de Zebedeo. Esto es, hijo de Zebedeo, y lo mismo después hijo de Alfeo. Segundo comentario. Y Tadeo. En el griego, y le veo que tenía el sobrenombre de Tadeo. Versículo 4. Simón cananeo, y Judas Iscariotes, aquel que lo entregó. Comentarios del versículo 4. Primer comentario. Simón cananeo. Cananeo, acaso por venir de la ciudad de Caná, mas nunca derivado de Canaán ni sus descendientes. Segundo comentario. Y Judas Iscariotes. Iscariotes, Iskeri, quiere decir varón u hombre de Keriot, vulgarmente Cariot, que era el pueblo donde había nacido. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús, mandándoles y diciendo: No vayáis a camino de gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Comentario del versículo 5. En ciudades de los samaritanos. Les manda el Señor, que antes de pasar a predicar a los gentiles y samaritanos, lo hiciesen con los judíos, que llama las ovejas que perecieron de la casa de Israel. A estos había escogido por su pueblo,
y se nombraba siempre su pastor, pero ellos, como ovejas perdidas, se habían apartado de él por sus delitos. Era necesario anunciar primero a los judíos la venida del Mesías, para que no pudiesen excusar su dureza, diciendo que antes que a ellos, había enviado sus apóstoles a los samaritanos y gentiles. Mas cuando vieron que perdían tiempo con los judíos, se vieron obligados a abandonarlos y a decirles con firmeza, Hechos de los Apóstoles 13, 46. Vosotros erais los primeros a quienes se debía anunciar la palabra de Dios, pero por cuanto por vuestra obstinación os hacéis indignos de la vida eterna, nos vamos a predicar a los gentiles. En ciudades de los samaritanos. En el griego, y en ciudad de los samaritanos. Versículo 6. Mas id antes a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. Versículo 7. Id y predicad, diciendo, que se acercó el reino de los cielos. Comentario del versículo 7. Se acercó el reino de los cielos. Los profetas hasta entonces habían prometido al pueblo de Israel, que era todo carnal, la tierra y los bienes de ella, si eran fieles a las observancias legales. Pero el Señor manda a sus apóstoles que anuncien la proximidad del reino de los cielos, y que prometan los bienes eternos a los que fuesen fieles a sus mandamientos, en lo que se ve la gran distancia que hay de la ley escrita a la ley de gracia. Versículo 8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios. Graciosamente recibisteis, dad graciosamente. Versículo 9. No poseáis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas. Comentarios del versículo 9. Primer comentario. No poseáis oro ni plata. Esta es una breve suma de la perfección evangélica. Y el ministro del Evangelio debe estar desembarazado de todo aquello que le puede apartar y distraer del cumplimiento de su vocación. Y esto es lo que Jesucristo encarga aquí a sus apóstoles. Segundo comentario. Ni dinero en vuestras fajas. Los soldados y los que viajaban acostumbraban llevar el dinero en los cintos, fajas o cinturones con que ceñían su cuerpo. Aún vemos esta práctica en España. Versículo 10. No alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque digno es el trabajador de su alimento. Comentarios del versículo 10. Primer comentario. No se opone a esto lo que se dice en San Lucas 22, 35. Pues el sentido sencillo de estas palabras es que saliesen prontamente a su misión, sin detenerse a hacer provisión para ella, pues el Señor no dejaría de proveerles, como a ministros suyos, en todas sus necesidades. De este lugar, cotejado en el Hechos de los Apóstoles 12, 8, se ve que en los evangelistas no se halla diferencia. Segundo comentario. El trabajador de su alimento. El fruto de la viña pertenece al que la plantó, y la leche del ganado a los pastores. Del mismo modo, debían ellos recibir las cosas necesarias para su alimento de aquellos a quienes anunciaban el Evangelio, no como recompensa de su trabajo, sino como un apoyo de la vida presente. San August. Versículo 11. Y en cualquier ciudad o aldea en que entraréis, preguntad quién hay en ella digno, y estáos allí hasta que salgáis. Comentario del versículo 11. Preguntad quién hay en ella digno. Esto es,
hombre de piedad y religión, que reciba en su casa a los huéspedes y peregrinos, y que muestre solicitud por su salvación y por la de sus prójimos. Versículo 12. Y cuando entréis en la casa, saludadla diciendo: paz sea en esta casa. Comentario del versículo 12. Así como los latinos para saludar usan de esta fórmula, ave, o salve, y los griegos, chaire, del mismo, shalom lach, paz a ti. Y con estas palabras se deseaban todo género de prosperidades. Versículo 13. Y si aquella casa fuere digna, vendrá sobre ella vuestra paz, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Comentarios del versículo 13. Primer comentario. Casa fuere digna. Esto es, de la paz evangélica que le anunciaréis. Segundo comentario. Vendrá sobre ella. En el griego, en imperativo ambos verbos, a la letra, que vuestra paz venga sobre ella, etc., que vuestra paz vuelva sobre vosotros. Tercer comentario. Vuestra paz. Esto es, no la del mundo. No aquella que grita, paz, paz, no habiendo paz. No aquella que yo vine a destruir, sino la del cielo, que viene de lo alto. Et in terra pax, hominibus bono voluntatis. Cuarto comentario. Vuestra paz se volverá a vosotros. Y por consiguiente esta paz celestial y divina se ausentará de aquella casa. Versículo 14. Y todo el que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, al salir fuera de la casa, o de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Comentario del versículo 14. Al salir fuera de la casa, o de la ciudad. Aunque sea de Israel, tenedla por profana, impura y abominable, como si fuera de gentiles. Creían que solo el contacto de la tierra de los gentiles los hacía inmundos. Versículo 15. En verdad os digo, que será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio, que a aquella ciudad. Comentario del versículo 15. ¿Qué será más tolerable? El castigo. Será tratada con menor rigor la tierra de los de Sodoma. El que no escucharé vuestra doctrina, tendrá dos castigos. El primero, quedar privado de la paz que le anunciaréis. El segundo, ser tratado en el juicio de Dios con mayor rigor que las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Fue menor el pecado que éstas cometieron, dice San Hilario, porque no conocían a Jesucristo. Pero es un delito, que no merece remisión, el no recibir la verdad cuando se predica, o corromperla y alterarla maliciosamente, después de haberla recibido. Los versículos 20 al 24 del capítulo siguiente, pueden servir de exposición a este. Versículo 16. Ved que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Comentario del versículo 16. Así como la serpiente cubre su cabeza, y expone todo el cuerpo por guardar lo que es el principio de su vida. Del mismo modo, nosotros debemos conservar nuestra cabeza, que es Jesucristo, exponiendo todo lo demás. San Jerónimo. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os harán comparecer en sus audiencias, y os azotarán en sus sinagogas. Comentario del versículo 17. Guardaos de los hombres. Tened por sospechosos, y no os fiéis,
en cuanto vuestra conciencia y vocación lo permitiere, de hombres contrarios al Evangelio. Porque el odio que le tendrán prevalecerá a todos los respetos naturales o civiles. Versículo 18. Y seréis llevados ante los gobernadores y los reyes por causa de mí, en testimonio a ellos y a los gentiles. Comentario del versículo 18. En el día del juicio, los judíos que os entregaron y los gentiles a quienes fuisteis entregados no tendrán la menor disculpa. La libre confesión de mi nombre y de mi verdad los convencerá, y conocerán que perecieron por su culpa y ceguedad, porque habiendo recibido tantos beneficios, visto tan grandes milagros, y oído una doctrina tan saludable y celestial, rehusaron admitir la salud que se les ofrecía. Versículo 19. Y cuando os entregaren, no penséis cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Comentario del versículo 19. El ejemplo de tantos mártires prueba claramente esta verdad, y que ellos no eran más que unos órganos del Espíritu Soberano que hablaba por sus bocas. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Versículo 21. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 23. Y cuando os persiguieren en esa ciudad, huid a la otra. En verdad os digo, que no acabaréis las ciudades de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre. Comentarios del versículo 23. Primer comentario. Huid a la otra. Por el ejemplo de Jesucristo y de otros santos se ve, que en algunas ocasiones no solamente se puede, sino que se debe huir del furor de los perseguidores. Segundo comentario. Que no acabaréis. Esto es de transitar o evangelizar. Tercer comentario. Hasta que venga el Hijo del Hombre. San Hilario explica esto diciendo que después que haya entrado en la Iglesia, la multitud de las naciones, los judíos que estén destinados para llenar el número de los santos, serán llamados a la misma Iglesia, cuando se acerque la segunda venida del Hijo de Dios. Y así les anuncia en cierto modo con estas palabras su incredulidad y dureza presente, y por último, su conversión a la fe. Versículo 24. No es el discípulo más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Comentario del versículo 24. Quiso el Señor advertir a sus discípulos que no debían esperar ser tratados mejor que Él lo había sido, si le miraban y respetaban como a su Señor y Maestro. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si llamaron Beelzebub al padre de familias, cuánto más a sus domésticos. Comentario del versículo 25. Si llamaron Beelzebub. Baal-zebub, vulgarmente, Beelzebub, que quiere decir, señor de las moscas, porque se creía que ahuyentaba las moscas, y en San Lucas 11:15 se llama Beelzebul, esto es, señor del estiércol, porque Zebul, en caldeo y siríaco, significa estiércol. Así llamaban al ídolo de Acarón, y en detestación de él, fue puesto este nombre al demonio. Los judíos acusaban a Cristo,
que lanzaba los demonios en virtud de Beelzebub, príncipe de los demonios. Versículo 26. Pues no los temáis, porque nada hay encubierto, que no se haya de descubrirse, ni oculto, que no se haya de saber. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís a la oreja, predicadlo sobre los tejados. Comentario del versículo 27. Predicadlo sobre los tejados. Lo que os he enseñado en particular, y en un rincón de la Judea, predicando con libertad por todas las ciudades y por todo el mundo. San Hilario. Esto hace alusión a lo que el doctor o escriba acostumbraba a hacer, pues desde su cátedra o asiento decía al oído del intérprete lo que éste repetía después en voz clara y sonora a toda la escuela. Y también a que la víspera del sábado desde el tejado o terrado de una casa muy alta avisaba al pueblo que se preparase, porque iba a entrar el sábado. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar al alma. Temed antes al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29. ¿Por ventura no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y uno de ellos no caerá sobre la tierra sin vuestro Padre? Versículo 30. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Versículo 31. No temáis pues, porque mejores sois vosotros que muchos pájaros. Comentario del versículo 31. Si 2 pajarillos, que son de tan vil precio, no dejan de estar bajo de una particular providencia y cuidado de Dios, ¿cómo vosotros, que por la naturaleza de vuestra alma sois eternos, podréis temer que no os mire con particular cuidado aquel a quien respetáis como a vuestro Padre? San Jerónimo. Versículo 32. Todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 33. Y el que me negare delante de los hombres, lo negaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Versículo 34. No penséis que vine a meter paz sobre la tierra, no vine a meter paz, sino espada. Comentarios del versículo 34. Primer comentario. Meter paz. Esto es, la paz que el mundo desea, la paz terrena y falsa. Segundo comentario. Sino espada. La palabra del Señor es llamada en la Escritura una espada espiritual. Hebreos 4, 12. Una espada de 2 filos, que alcanza hasta dividir el alma, las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la espada, dice San Hilario, que el Hijo de Dios vino a traer sobre la tierra, cuando por su palabra viva y eficaz, como la llama San Pablo, produjo estas grandes separaciones de que se habla aquí, permitiendo que en las mismas familias los que abrazaban la fe tuviesen por enemigos a aquellos de su propia casa que resistían a la palabra de la verdad. Y se cumplió en esto la profecía de Miqueas 7:6. Versículo 35. Porque vine a separar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Versículo 36. Y los enemigos del hombre, los de su casa. Comentario del versículo 36.
Los enemigos del hombre. Esto es, del hombre que me querrá seguir, serán enemigos los mismos de su casa, sus más cercanos parientes. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Comentario del versículo 38. El que no toma su cruz. Quien no recibe, quien no lleva de buen grado su cruz, y sufre los trabajos por amor mío. Cristo es el primer maestro que enseñó la doctrina de la cruz. Versículo 39. El que haya su alma, la perderá, y el que perdiere su alma por mí, la hallará. Comentario del versículo 39. El que haya su alma. El que al tiempo de la confesión de mi nombre en presencia de los tiranos, me niega por salvar su vida, perderá su alma, y al contrario. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe a aquel que me envió. Comentario del versículo 40. Recibe a aquel que me envió. Esto es, recibe a mi Padre Celestial. Versículo 41. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, galardón de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, galardón de justo recibirá. Comentario del versículo 41. Recibirá la recompensa que merece el que recibe a un justo, a un profeta, o a un ministro de mi palabra, porque recibe a aquel que habita en el justo, o en el profeta, y se hace digno de una recompensa proporcionada a su fe. San Juan Crisóstomo. Versículo 42. Y todo el que diere a beber a uno de aquellos pequeñitos, un vaso de agua fría tan solamente en nombre de discípulo, en verdad os digo, que no perderá su galardón. Comentarios del versículo 42. Primer comentario. A uno de aquellos pequeñitos. Esto es, a uno de los más despreciables de mi iglesia, que no sea recomendable por las calidades exteriores. Segundo comentario. En nombre de discípulo. Por la consideración y respeto de ser discípulo mío. Fin del capítulo 10 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.